querés hablar a mi corazón? Yo siempre que voy a preparar un mensaje le pregunto al Señor, ¿qué es lo que querés hablarle al pueblo? Primero hablarme a mí, para que yo pueda reflexionar al pueblo. Y el Señor colocó un nombre, ¿no? Que usted seguramente que cuando hablamos del libro y la carta que vamos a estar ministrando en esta mañana, lo va a reconocer. Y yo quiero hablarles, y el mensaje lo titulé La antesala al Pentecostés. Lo que sucedió antes del Pentecostés. Y el nombre que surgió, el nombre de la persona que surgió, es, por eso quiero que vengan conmigo al libro de Hechos, por favor, libro de Hechos. Si tenemos que hablar de un libro realmente donde nos muestre la trascendencia, el mover y el poder del Espíritu Santo, es el libro de los Hechos. Alguien dijo que nada podría reemplazar al libro de los Hechos. Nada, ningún libro podría reemplazar al libro de los Hechos. Interesante. Alguien dijo que en este libro nos está mostrando uno de los movimientos misioneros más grandes de la historia de la humanidad, a través de la venida del Pentecostés. Usted sabía que la palabra Pentecostés significa nada más ni nada menos que 50. ¿Cuántos sabían esto? Sí, sabían. ¿Amén? Solamente significa 50. Y fueron los 50 días desde el comienzo de este libro hasta recibir el Pentecostés. Por eso lo he titulado La antesala al Pentecostés. Libro de Hechos, por favor, capítulo 1, del verso 1 al verso 5. Solamente 5 textos voy a desarrollar el sermón de esta mañana. Y el nombre que el Señor me puso es Teófilo. ¿Qué nombre es Teófilo? Teófilo. ¿Quién le pondría a nuestros hijos Teófilo? Viste que está de moda Teo con H, Teo sin H, pero Teófilo. ¿No? Después lo terminaríamos llamando Teo por ahí. ¿Sí o no? Pero me gustó el nombre Teófilo y el Espíritu Santo comenzó a hablarme sobre este nombre, puso Teófilo. Y digo, Señor, ¿dónde está tu palabra? Y me acordé. Allí en el libro de Hechos, capítulo 1, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó ¿a qué? A hacer y enseñar. El que tiene oídos, oiga, y el que tenga vista, mire lo que la palabra del Señor le quiere hablar a ustedes en su corazón en forma personal. Nunca me había detenido, como me detuve en estos días, a poder contemplar lo que el Señor quería hablar a mi vida y transmitirlo a la iglesia. Dice que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó, dice, con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, ciertamente, el bautismo de Juan, dice que Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Carta del evangelista Lucas a su amigo Teófilo. Interesante. La palabra o el significado, me gustó buscar el significado. ¿Qué es lo que significaba Teófilo? Y Teófilo tiene dos formas de traducirse. La primera dice que significa amante de Dios, amante de Dios. Teófilo es amante de Dios. Pero también la otra que estuve viendo es que significa amado por Dios. Escucha, una cosa es amante de Dios y otra es amado por Dios.
mirar el panorama bíblico de todo lo que, de este hecho o este acontecimiento, no puedo dejar de ver que Teófilo era una persona especial. De que esta carta estaba dirigida a alguien que amaba a Dios. Y mi pregunta en esta mañana, ¿habrá alguien que ama a Dios? ¿Habrá alguien en esta mañana que le pueda entregar la gloria a Dios? ¿Hay alguien que realmente ame a Dios de tal forma que no pueda separarse de su amado? ¿Hay alguien en esta mañana? Si hay alguien, diga gloria a Dios y a su nombre. Un fuerte aplauso al Señor, a aquellos que aman al Señor. ¡Aleluya! Ahora, ¿cómo es la cara de alguien que está enamorado de su Señor? ¿Cómo es la cara? A ver, muéstrame una cara de enamorado. Ya se olvidó. ¿Sí o no? Alguien que está enamorado, alguien que está apasionado por el Señor. Alguien que lo desea, alguien que lo busca de día y de noche. Eran las características de Teófilo. Lucas no le entrega esta carta a cualquiera, sino se le entrega a alguien que realmente podía encontrar que se reflejaba en su vida el amor del Señor. Ahora es interesante porque en estos 4 o 5 capítulos, 5 versos que hemos visto, está encerrado todo el Evangelio, está encerrado. Miren qué interesante lo que encontré, porque dice que podemos ver el registro de los 4 evangelios en estos 5 textos. Interesante, porque encontramos que en Mateo, su último registro, lo último que él registró, fue que un día el Señor iba a resucitar, que Él resucitó. En el libro de Marcos, lo último que Él escribe en su registro es que Jesús subía, ascendía a los cielos. Mateo, Marcos y Lucas nos enseña que la promesa del Padre era en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Lo último que escribió Lucas es que el Espíritu Santo vendría a visitar, vendría sobre la iglesia. Y por último, Juan nos enseña sobre la promesa de su segunda venida. Todo lo vamos a encontrar en estos 5 versos. Ahora quiero que consideremos algunas cosas que me parecieron interesantes que traté de extraer de estos pasajes que el Señor me habló. Lo primero que yo quiero ver es a quién fue dirigida esta carta, como les dije hace un ratito. Y nada más ni nada menos que a este hombre Teófilo, que es amante o amado de parte de Dios. Dios lo ama. Yo digo, Señor, qué características interesantes de este hombre llamado Teófilo, que no tan solo le había dado una carta, sino que le había dado 2 cartas. Digo, Señor, ¿qué características tenía Teófilo para que Lucas, el escritor, el evangelista, pudiera entregarle a él las cartas? Y la primera característica que encuentro es que él amaba a Jesús. Amaba al Señor. Era amado por Dios, se sentía amado por Dios. Yo digo, Señor, qué interesante es esto, este primer punto, sentirse amado por Dios. Porque yo puedo amar a Dios, pero ¿me siento amado por Dios? Siento que Él me ama. Miren qué confrontación le llevo a esta mañana. Miren cómo lo confronto, como el Señor me confrontó a mí. Tenemos promesas, tenemos palabras donde realmente Él dice que me ama. Juan 3:16 dice que de tal manera me amó que entregó a su Hijo unigénito, lo que más anhelaba y deseaba. Él se entregó a su lado, estamos celebrando la Santa Cena y esto nos está trayendo un recordatorio de lo que Él. Pero yo me siento amado por Dios. La característica de Teófilo era que él se sentía amado por Dios. Y si hay algo que nosotros debemos restaurar para poder recibir lo que el Señor tiene más adelante, es esa posición de sentirnos amados de parte de Dios. No tan solo que yo lo amo, porque a veces eso suena como egoísta, que yo lo amo por lo que Él hace en mi vida. Lo amo por los milagros que Él hace, lo amo porque Él sustenta mi economía, lo amo porque Él me protege, me guarda. Pero qué diferente cuando yo pueda sentir el amor del Padre sobre mi vida. Pueda sentir
sentir la administración de su Espíritu Santo sobre mi vida, pueda sentir su cariño, pueda sentir sus brazos abrazándome en momentos de dificultad, de soledad, de vacío, que pueda sentirme de parte de Dios. Amado, no fue escrito para cualquiera, tuvo una razón de ser. Amén. Lucas conocía a Teófilo, pero también conocía el corazón de Teófilo. Sabía que Teófilo amaba a Dios y se sentía amado por Dios. Cada vez que alguien pronunciara su nombre, le iba a traer recordatorio de que Dios lo amaba. ¿Cuántos se sienten amados por Dios, pero cuántos amamos? Nos sentimos amados, cubiertos de parte del Señor. Y no cuando las cosas van bien, sino que nos sentimos amados de parte de Dios cuando las cosas no resultan como nosotros queremos. Cuando pasamos por transiciones, por desiertos, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos momentos de soledad, cuando pasamos momentos donde parece que estamos sin una respuesta y sin una solución. Pero es ahí donde Dios se quiere manifestar a la vida de su pueblo. Amén. Dios no entrega una revelación sino completa, sin algunas condiciones. Me pareció interesante colocar esto. Lo escribo porque era una máquina que estaba preparando el mensaje y estaba escribiendo. Y mi letra, espero que sirva de revelación. No quería cortar la inspiración, ¿no? Dice que Dios nos entrega no entrega una revelación, sino no completamos algunas condiciones de parte de Él. Dios no se puede revelar, Dios no se puede manifestar a nuestra vida si primero no cumplimos con alguna de las condiciones. Todos buscamos alguna revelación. Teófilo Lucas recibe la revelación de lo que era Teófilo, y todos buscamos una revelación de parte de Dios. Hace un ratito nomás digo, Señor, revelame tu voluntad. Yo quiero conocer tu voluntad. Quiero saber, Señor, qué es lo que vas a hacer dentro de un rato. Quiero saber qué es lo que se va a manifestar. Pero no hay revelación si no cumplimos con algunas condiciones. Porque ser amado de Dios requiere una entrega total. Una entrega total. A medida que vamos avanzando los días, a medida que vamos avanzando los años, el Señor nos va exigiendo más. Los días que vienen van a ser días difíciles. Estaba leyendo en Noticias Cristianas, me parece que es un portal, donde en Brasil, acá nomás, usando el Chaquito, ¿no? En Brasil, dice que hay como 4 o 5 iglesias que ya comenzaron a hacerle persecución. Interesante, a una la prendieron fuego, a otra la llenaron de pintura, a otra le escribieron en la puerta de la iglesia Jesús es gay. Y estamos viendo que hay comenzado a haber manifestaciones fuertes. Y aún en esto nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, tenemos que tener una entrega total, porque van a ser tiempos difíciles. Y Dios no está buscando personas solamente que crean en Él, sino que Dios está buscando gente en la cual Él pueda disciplinar. Gente que acepte su llamado, gente que deje todo y realmente pueda seguirlo a Él. Entiéndame bien, por favor. No digo que deje su trabajo, que deje su... No. Usted interpreta lo que le estoy diciendo. Pero Dios está pidiéndole en este tiempo a su iglesia una entrega total. Y Dios no va a poder entregarle revelación, Dios no va a poder entregarnos nada si nosotros no tenemos una entrega incondicional. Yo no sé qué calidad de entrega le ha dado usted al Señor, pero a veces le ponemos condiciones a nuestra entrega. Señor, yo te doy el día martes, te doy el día domingo. Señor, recibo lo que tenemos el domingo y después el lunes comenzamos con lo cotidiano, con lo de todos los días. Pero lo que Dios está buscando de nosotros es que podamos tener una entrega total, que no seamos llamados gente creyente. El creyente es una persona que cree, solamente cree, pero un discípulo es aquel. El martes le estaba diciendo a los hermanos, fíjense ustedes que cuando Jesús llama a Pedro, Jesús no fue al seminario, no fue al instituto bíblico
Rico René de la Plata, no hizo el Fred, no hizo un bosquejo, ni siquiera un bosquejo cuando le hizo un llamamiento a Pedro. Solamente lo miró y le dijo: Pedro, seguime. Y dice que Pedro, dejando su red, fue detrás de Jesús. Eso es un discípulo que está dispuesto a dar su vida completa y entera por Jesús. Dice que es vivir también una vida de santidad. Hermano, nos dice la palabra de Dios que sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Y esa palabra no tiene connotación para el futuro, porque a veces tomamos esa connotación para lo que viene, pero esa connotación tiene que ver con la existencia del día de hoy. Si yo no vivo una vida de santidad, no puedo permanecer en la presencia de Dios. No hay comunión entre Belial y los santos, no hay. Si no hay santidad, yo no puedo entrar a la misma presencia de Dios. Si no hay remisión de pecados, si yo no confieso mis faltas, mis pecados, no puedo entrar a la presencia de Dios. Me voy a esforzar, voy a hacer fuerza, voy a tratar, voy a intentar, pero no lo voy a lograr porque necesitamos, hermanos, que nuestra vida realmente sea una vida de santidad. Y la santidad significa apartarse, separarse para Dios. Consagrar, entregar, dar a Él realmente lo que es de Él. Pero también, que me gustó poner en este bosquejo, es vivir una vida de adoración. Vivir una vida de adoración. Vivir una vida de alabanza, pero también una vida de adoración al Señor. Usted sabe que lo que nosotros proyectamos acá es lo que vivimos en casa. Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no adoro en casa, es muy difícil que yo adore en la iglesia. Si yo no alabo a Dios en casa, es muy difícil que alabe al Señor. Porque la adoración y la alabanza es, Marcos dijo que es como un suéter que se teje punto por punto y comenzamos a hacerlo por casa. Interesante. Yo noto la persona que tiene intimidad con el Espíritu Santo, no tan solo en la iglesia, sino observo que tiene intimidad en su casa, tiene intimidad en su trabajo, le adora en tiempo y fuera de tiempo, le adora cuando hay momentos difíciles, le adora en momentos que son tiempos de benevolencia, le adora. ¿Por qué? Porque no le cuesta adorarle al Señor. Amén. Entonces, el primer punto que quería hablarles en esta mañana es a quién va a dirigir esta carta. Y esta carta está dirigida a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos un Teófilo. ¿Sí o no? Decirle que tenés al lado: bienvenido, Teófilo. ¿Sí o no? O Teófila. No, Teófilo. ¿Sí o no? El otro no, el tercero no, por la duda. Teófilo, amado por Dios. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Cuántos sienten la presencia del Espíritu Santo en esta mañana? ¿Cuántos pueden cerrar los ojos en esta mañana y darle la gloria a Él? Cerrar los ojos por un instante, no importa si no termino el bosquejo, no me interesa. Yo lo que quiero es que vos recibas en esta mañana lo que Dios tiene preparado para tu vida. ¡Aleluya! Y si vos te sentís amado del Señor, dale adoración, dale alabanza, dale la gloria. Shita rabacate rebe que te rebe sea mande rebe que te rebe quea. Shita lava senda lava babacate. Padre, mi alma te alaba y te bendice, Señor, te glorifica. Te da honor a ti, Señor, por tan grande amor, Señor, a cada una de nuestras vidas. Lo segundo que yo encuentro, el segundo punto que yo encuentro allí en el verso 1, mire usted, dice: en el primer tratado Teófilo habla acerca de las cosas que Jesús comenzó. Y fíjese ustedes, nunca había caído en ese detalle. Fíjese usted qué dice la palabra de Dios: hacer y enseñar. Qué interesante, nunca me había parado a ver eso. Si yo hubiese escrito esta carta, me hubiese dicho lo que Jesús nos enseñó y después hizo. ¿Sí o no? Porque para nosotros es más importante la enseñanza que el hacer.
hacer primeramente y enseñar. Porque la vida de Jesús fue una vida de reflejo. Jesús lo primero que hacía era ir al monte. Él tenía una vida de reflejo. Él hacía y demostraba un verdadero liderazgo. Jesús primero iba al monte a orar al Padre, buscaba la presencia del Espíritu Santo, buscaba del Señor y luego Él practicaba y hacía las enseñanzas. El error muchas veces de nosotros es aquello que tenemos cierta clase de conocimiento, es enseñar y luego hacer. ¿Cuántas veces encontramos gente que solamente sabe enseñar, pero nunca hace nada? ¡Wow! Sabría que Jesús le ama. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen libros aquí en la cabeza y lo único que saben es enseñar, pero nunca hacen nada? Es interesante. Dice, observemos cómo está escrito. Hay muchos que enseñan, pero no, dice, pero no pasan, no ponen las manos en el arado. Jesús lo primero que hacía es enseñar a sus discípulos. No solamente Él ejercía la enseñanza, sino que primero Él hacía. Y Dios está buscando esa clase de gente. Está mal estudiar la palabra bajo ningún punto de vista. Yo tengo que conocer la palabra de Dios porque esto es lo que a mí me va a formar. Esta es mi base. Pero también tengo que hacerlo. Si yo enseño y no hago, no sirve para nada. La clave está en hacer y en enseñar. Por eso es importante que tus hijos, tu esposo, tu esposa, vean en vos que no tan solo enseñás, que no tan solo das órdenes, sino que haces. ¿Cómo me mandás a orar a mí si vos no lo haces? ¿Cómo me mandás a mí a ayunar si ni siquiera vos lo haces? ¿Cómo me decís que vaya a la iglesia si ni siquiera vos vas a la iglesia? Somos muy proclives a enseñar, pero no a hacer. Amén. Ahí dice, y ojo, me gustó poner esto, ojo con los publicanos y con los escribas, porque el gran problema de ellos era ese. Era que ellos estaban con su filatelia, se ponían en las casas, enseñaban y decían, pero ellos nunca actuaban conforme a la palabra de Dios. Tenían acá, pero nunca la bajaban acá. Y ese fue el problema, y ese es el gran problema de la religión en el hombre y en la mujer. Cuando el Señor sale de costado y entra la religión en nuestra vida, y lo único que somos, hermanos, perdónenme, pero somos apariencia. Apariencia. Nos ponemos una corbata para parecernos, nos ponemos un saco para parecernos. Cuando la religión entra en nuestras vidas y se termina la relación con el Señor. Por eso es importante en esta mañana rescatar esta verdad espiritual. Primero, demostremos y mostrémonos a nosotros mismos que estamos llamados a mostrarnos. La gente se cansa de ver religiosos. La gente se cansa de ver gente que va a la iglesia y no hace, no cambia, no transforma. Su lenguaje es un lenguaje chabacano. Su postura es una postura errónea. Dicen ser, pero no somos. Está fuerte, ¿no? Pero es una realidad espiritual. Y todo esto viene antes, es lo que Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Prepárense porque antes de que ustedes puedan recibir el Pentecostés, tienen que recibir estas verdades espirituales. Jesús hacía antes de enseñar, pasaba tiempo con el Padre, oraba constantemente, con su ejemplo, liderazgo.
luminaria para decir quién era. Su vida era un reflejo de lo que él era. Interesante. No somos autoridad por aquello que presumimos que debemos ser, sino porque el Señor es aquel que ciertamente te levanta y te pone en autoridad. Las instituciones no son aquellas que te dan el título de autoridad, te lo pueden dar, pero la autoridad te la da el Señor para que puedas desarrollar lo que Él tiene en ti. Punto 3, rápido. Verso 3. Dice que en el verso 3 le aparece, y me gustó esto, con pruebas indubitables. Felicitamos a Barney, que se recibió de abogada, así que damos gracias al Señor. Tenemos 2 abogados ya, así que damos gracias al Señor. Con pruebas, ¿por qué hablo de esto? No, porque eran pruebas indubitables. Y aquellos que son abogados saben lo que significa pruebas indubitables, ¿no? Yo tuve que ir al diccionario. ¿Sí o no? ¿Adé? ¿Sí o no? Seguramente usted sabe lo que es una prueba indubitable, pero déjenme decirlo a mí. Dice que el significado que no puede dudarse, no quedan dudas. No quedan dudas de un relato, no se puede dudar sobre ese relato. Eso es lo que significa la palabra indubitable. Y las pruebas que dejó Jesús sobre esos 500 fueron pruebas indubitables. Fueron pruebas que nadie le podía decir que no eran una verdad. Él se manifestó a ellos, Él estuvo con ellos, compartió con ellos, estuvo ministrándolos, dice la palabra de Dios, casi por 40 días, y después estuvieron 10 días allí alojados en el aposento alto, y después vino, sí, la llenura del Espíritu Santo. Pero 40 días, dice la palabra de Dios, que fueron pruebas indubitables. Nadie podía decir que Jesús no se les había aparecido a ellos. Interesante, dice que no quedan dudas algunas, no acepta las dudas. ¿Por qué? Porque Dios dio pruebas a través de Jesucristo, dio prueba de su resurrección. Mire qué interesante. Si usted me acompaña al libro de Romanos, capítulo 8, por favor. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes, dice, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que un día Él prometió, ahora se estaba estableciendo. Él había resucitado, y no tan solo lo vieron unos pocos, sino que fue una cantidad de gente que dio prueba indubitable de que Él había resucitado. Y ese es el fundamento de nuestra fe, porque si Cristo no hubiese resucitado, esto sería más un lugar de entretenimiento. Dice, vana sería vuestra fe. Pero bendito sea el Señor, que hay pruebas indubitables de que Jesucristo resucitó al tercer día y se manifestó a más de 500 personas por 40 días, ministrándoles, hablándoles y diciendo y manifestándose. Hermanos, y hoy, como dice Romanos 8:11, el Espíritu
de Dios por la resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Tenemos una prueba indubitable, tenemos a su Espíritu. Romanos 8:16. Y el Espíritu mismo. ¿Cuántos han comprobado esta verdad espiritual? Esto no es solamente escritura, sino que esto es vida, es palabra. Y usted tiene que experimentar la palabra de Dios. Usted no puede solamente el logos de la palabra, como decía nuestro hermano el día domingo, sino el rema de la palabra. Usted tiene que experimentar esto en su vida. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no somos bastardos, ya no somos desconocidos, tenemos una herencia porque somos hijos de Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! 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 ¡Somos hijos de Dios! ¡Y esto para que nadie nos pueda quitar! Tenemos pruebas indubitables. Punto 4, para ir avanzando. En el verso 4 encontré esta palabra que más adelante se va a volver a repetir. Verso 4, allí del libro de Hechos, dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Hermanos, miren ustedes qué interesante. Dice que estaban juntos, juntos. Hay una palabra que dice más adelante que estaban unánimes y juntos. Pero acá la expresión que utiliza el Evangelio de Lucas es que estaban juntos. Dice unidos. La palabra juntos significa unido, cercano, pegado, aquí al lado. No separado ni a distancia, sino alguien que está realmente apegado a mí. Eso es lo que significa juntos. Y si hay algo que Dios está buscando en este tiempo, es la unidad, es que podamos estar juntos, que podamos ser un solo hombre y una sola mujer. No hay avivamiento, no hay despertar, no hay Pentecostés si no hay unidad espiritual. Carlos Anaconda sabía decir, Carlos, que en su campaña, si los pastores no se ponían de acuerdo en la ciudad, él no hacía las campañas. Así de tajante. Él buscaba que estuvieran juntos, que fueran un solo hombre, que hubiera unidad. Y usted y yo podemos anhelar, podemos desear, batallar, dar vueltas carreras en el aire por un avivamiento, pero si no estamos juntos, si no estamos unidos, si no anhelamos, si no deseamos lo mismo, Dios no lo podrá mandar. Dice que en esta antesala del Pentecostés, estos discípulos estaban juntos, apegados. Estaban atrincherados uno con el otro. No había fijas. La importancia del estar juntos, y lo paso al plano familiar, para luego volcarlo al plano ministerial. No, dice, sosteniéndose uno a los otros. Colosenses capítulo 3, verso 16, por favor. Capítulo 3, verso 16. Dice lo siguiente: la palabra de Cristo, ¿qué cosa? More en abundancia en ustedes, enseñándoos, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En pocas palabras, muchachos, no pierdan el tiempo en vanidades.
Porque lo que viene de parte del Espíritu Santo es grande. Y Él no lo podrá volcar sobre gente que está en manos desunidas. El Señor busca un pueblo realmente que busque la unidad espiritual. Estimularnos. Hebreos 10:24 nos dice que tenemos que estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Estimulando, hermano, animalo. Animalo. Bien lo que estás haciendo, adelante, marcha. Marcha. No te detengas. Estimulando, hermano, animalo, dale palabra de vida. Yo me acuerdo, estábamos allí en la calle Ortiz de Zárate, la iglesia donde estuvimos muchos años. Y teníamos un abuelo, un hombre ya mucho mayor, ¿cuántos años tenía? Como 80, 90 años. Pero él, cada persona, escucha esto, cada persona que entraba a la iglesia, él le soltaba un versículo bíblico. Un versículo bíblico él siempre tenía guardado. Y no le estoy hablando del horóscopo cristiano, de las perlitas bíblicas. Viste que algunos utilizan el horóscopo cristiano, las perlitas bíblicas. A ver qué me va a salir hoy. A ver. Y entonces, como el lorito, falta el lorito que venga y saque. No, lea la palabra. Anime a su hermano, exhórtele. Anime a su hermano. Dice Hebreos 10:24, estimulándonos a las buenas obras. Juan 4:12 nos dice que somos perfeccionados en el amor. Somos perfeccionados en el amor. Cuando hay amor, todo fluye. El que ama, todo lo perdona. ¿Sabe cuándo usted no me perdona algo a mí? Cuando ya dejó de amarme. Cuando ya dejó de amarme va a comenzar a ver todos mis defectos, y vaya que sí los tengo. Pero cuando usted me ama y cuando yo lo amo, puedo ver que usted y yo nos caemos 20 veces, pero nos volvemos a levantar. Veo que usted está luchando y que me ve a mí que está luchando. Cuando lo veo con los ojos de Jesús, por eso me gustaba esta frase de Elías, digo, Señor, qué interesante. Elías pronunciaba, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él podía decir, cuando estoy bajo la cobertura de tu presencia, puedo entender tu reino. Cuando estoy en tu presencia, puedo entenderte, puedo recibir revelación. Cuando estoy en tu presencia, Señor, puedo recibir los milagros. Fuera de tu presencia no puedo hacerlo. Pero hay una palabra que debe ser determinante en la iglesia, que es la palabra amor. Somos perfeccionados en el amor. Y punto 5 para ir terminando. Dice que la palabra de Dios, allí en el verso 4, y les mandó que no se fueran de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. Primero, punto 1, la orden fue una orden con mucha sabiduría. Porque en Jerusalén se celebraba la fiesta y venían de todos lados a Jerusalén. Y él le dijo, el ruido que yo voy a hacer va a ser un ruido significativo. Diga conmigo, cuando Jesús hace ruido, hace ruido. Sí. Cuando Jesús se mueve, algo significativo pasa. Le dijo, no salgan de Jerusalén, quédense ahí. Porque ahí se celebraba, porque ahí se juntaban de todos lados. Venían todos los judíos para la fiesta. Venían del norte, del sur, del este y del oeste. Venían todos y se convocaban en Jerusalén. Yo digo, pero hubiese sido en otro lugar más tranquilo, ¿no? En un lugar más apartado, en un lugar secreto, en Betania, no sé, en otro estado, en otro lugar, pero el Espíritu Santo fue estratégico. No. El ruido que voy a hacer va a ser significativo. Yo vengo a traerte palabra de parte de Dios. El ruido que va a hacer el Señor en este tiempo va a ser significativo. No te muevas. Seguí clamando, seguí rogando. Porque el ruido que va a hacer el Señor en este último tiempo
va a ser significativo, porque Él se va a glorificar, porque de todas las naciones y de todos los pueblos comenzarán a escuchar que algo está pasando, que algo está aconteciendo, y nada más ni nada menos que se va a manifestar sobre la iglesia el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esto para su vida? Jerusalén es un lugar estratégico, no se muevan de ahí hasta que reciban lo que les prometí. Para alguien es esta palabra, para mí primero, no te muevas de ahí hasta que recibas lo que te prometí. No te muevas, no te muevas de tu estado, de tu lugar, no te muevas de tu búsqueda, no te muevas de tu ayuno, no te muevas de tu intimidad, de tu adoración, no te muevas, seguí perseverando, seguí buscando, porque el Señor lo va a cumplir. Aleluya, me emociona esta palabra. Que Dios me está diciendo, no te muevas de ahí, seguí buscando, seguí golpeando, seguí anhelando, aunque parezca que fueras un loco, aunque parezca que nadie te reconoce, aunque parezca que no va, nada se mueve, quédate ahí, porque un día se va a cumplir la promesa, y esa promesa se dio 10 días más adelante, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. No te muevas, quédate en Jerusalén. Pero para esto me gustó anotar esto, no te distraigas. No te distraigas. Decirle que tenés algo. Van a tratar de distraerte, porque no quieren que te quedes en Jerusalén. Te van a querer sacar de Jerusalén. Te van a querer sacar del lugar. Te van a tratar de sacar del lugar espiritual que Dios ha creado para tu vida, para tu hogar y tu familia. No te distraigas. No te distraigas. No sé si alguna vez le comenté, sí se la comenté, el obrero con la carretilla. Interesante. Pasaban y pasaban y pasaban, y el capataz de la obra, enfurecido, viendo que estaban robando cosas y que un obrero pasaba con la carretilla allí con cosas tapadas, y dice que esta vez sacaba la manta para ver qué es lo que se robaba y no se llevaba nada, y el capataz desesperado le dijo, ¿qué es lo que te llevas? La carretilla. Se distraía, abriendo, mirando, y era el asunto que se llevaba delante de sus narices. Desde hace meses el enemigo nos distrae y no nos damos cuenta que nos está robando. No te distraigas, iglesia, permanece en Jerusalén hasta que recibas lo que el Señor prometió para tu vida, tu hogar y tu familia. Aleluya. Si alguien quiere esta palabra, la quiere recibir, levante su mano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Shita Rama Candela, Padre, imparto esta palabra, imparto, Padre, imparto en el nombre de Jesús esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, a todo aquel que la cree, Señor, ahora la suelta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora que el rema de esta palabra, Señor, se establezca sobre la vida y se cumpla para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mantenete firme, mantenete firme, mantenete firme. No te doblegues, mantenete. Padres, madres, manténganse vigorosas espiritualmente, clamen por sus hijos, oren, ayunen, manténgase firme, clame, ruegue, no permita que las circunstancias la tiren abajo, te tiren abajo, porque todo tiene un tiempo y un cumplimiento, y el tiempo está pasando y Dios va a cumplir su obra en tu vida. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Y termino diciéndole, Juan le dio un bautismo, ¿sí? Y el bautismo de Juan fue de arrepentimiento y fue de agua. Pero miren cómo termina estos 5 pasajes. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Dentro de los 8 días. En pocas palabras, ustedes recibieron el bautismo de
pero viene un bautismo en el Espíritu Santo. Y no dentro de muy pocos días. Nosotros en la semana que viene nos vamos a preparar. Yo quiero recibir un nuevo Pentecostés. El miércoles tengo que ir a predicar a varias iglesias que nos invitaron en Mar del Plata. Y el título es Necesitamos un nuevo Pentecostés. Algunos se quedaron con el Pentecostés de hace 2020 años. Algunos se quedaron con el Pentecostés que recibieron una sola vez y nunca más lo renovaron. Sus lenguas se agotaron, ya no son las mismas. Ya no carecen de la fuerza y la fortaleza que tenían cuando las recibieron. El pábilo se comenzó a humear y se comenzó a apagar de a poco. La iglesia necesita un nuevo Pentecostés, pero esta mañana estamos en la antesala. Estamos diciéndole acá al Señor, aquí estamos, preparando nuestras vidas, porque queremos recibir lo que